hay que aceptarlo. Bueno, bueno, para quien nos conoce, nos conocen. Para quien no nos conocen, yo soy Elías Daniel Amra, soy médico psiquiatra, soy psicoanalista, titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y dicto cursos en general en derredor de la temática de la obra de Sigmund Freud en el Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Moyano, a cargo de la doctora Beatriz Tornese. Y bueno, Estela, ¿querés? Y Estela Otasúa, Estela Maris Otasúa. Bueno, ¿querés presentarte? Si no te digo yo, hola, ya saben ustedes, miembro No, pará. titular de la sociedad. Pensé que iba a Los que no decir nos primero conocen, mi váyanse acostumbrando que esposa. esto es así. No, yo soy psicóloga, hice el primer posgrado en accidentología, después hice la escuela de psicoterapia y ahora estoy como miembro titular de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Y estamos con Daniel, que es mi esposo, haciendo este curso hace ya no sé cuántos años. La verdad que no sé, pero son muchos. No sé. Sí, sí. Leonora, no sé hace cuántos años, Dani. Una eternidad. Yo No, tengo, ya la verdad que no sé cuántos años. yo tengo demencia Pero bueno, temporal, muchos. muchos años, más de 10, más de 15, más de Bien, 20, tenemos de más contar. de 10, más de 15, Sí, más Muy de sí, 10 años. bueno, no sé. No tenemos memoria. Ahí está. Bueno, como ustedes verán, empezamos desde el vamos hablando de los orígenes. Ustedes vieron lo que es la palabra original. Cuando algo es original, solo puede serlo cuando remite al origen, ¿no? Entonces, yo estaba pensando estos días acerca del dictado de este curso, en donde vamos a tener en distintas funciones a un nutrido y muy interesante en todo sentido grupo docente con la directora del curso, que es Eleonora Acerbi, Mónica Gamarra, Andrea Vega. Si me olvido alguno, me dicen, ¿eh? Está Julio Mittelman, está Leonardo Gurrieri, está Diego Louro, Mayra Gomar, Juan Larraburu. La segunda es una sola R, ¿no, Juan? Larraburu. Larraburu, bueno, no sé, por ahí me olvido de alguno, pero lo quiero igual, digamos, no es por... El olvido tiene que ver con, ya sabemos que tiene que ver con distintas represiones, ¿no? Es una de las manifestaciones de la represión cuyo efecto siempre es poner la cabeza en blanco. El olvido es la Y finalidad de la gracias represión. a Emma y a Lourdes que estamos haciendo Buah, esto, porque perdón, bueno, no. nosotros, Pero lo que pasa es que a los directores técnicos en general no se los nombra. Eh, Obviamente Emma y Lu, bueno, y si quieren también Estela y yo, ¿no? Que estamos dentro del grupo. Sí, la verdad que el trabajo de Manuel y de Lourdes es esencial, digamos, estamos acá por eso, porque por cómo ellos trabajan y por lo que hacen. Bueno, quiero contarles un poco la idea del curso, la idea central del curso. Yo estaba pensando estos días que vamos a dictar a Freud en 3D. A ver, así nos vamos poniendo en clima de modernidad.
digamos así, ¿no? Un Freud 3D. Esas tres dimensiones están dadas por un Freud prepsicoanalítico, un Freud psicoanalítico de la primera época y un Freud psicoanalítico luego del giro de los años 20. Por decirlo de alguna forma resumida, si se quiere, in extremis, un Freud prepsicoanalítico, el Freud de la primera tópica y el Freud de la segunda tópica, si quieren, para que nos ubiquemos. Más adelante, y con el desarrollo de los post-freudianos, vamos a estar ubicados actualmente en el mundo de la tercera tópica, que es la que incorpora el concepto central de intersubjetividad. Pero lo vamos a hacer de una forma muy particular. Queda claro que no vamos a poder hablar de los desarrollos psicoanalíticos europeos, norteamericanos, americanos. Con los europeos hay que hacer una división. Americanos quise decir latinoamericanos, ¿no? Norteamericanos, latinoamericanos. No vamos a poder hacerlo sin hacer una salvedad respecto de Europa. Para entender el psicoanálisis, el aporte del psicoanálisis europeo, hay que poder dividirlo en dos, que es el proveniente del continente y el proveniente de, no sé si lo dije bien, proveniente de las Islas Británicas, que adquirieron una particular importancia dentro de lo que fueron una serie de aportes. Y justamente hoy vamos a intentar, previo paneo por la obra de Freud y algunos interrogantes que no pretendemos responder, porque por otro lado me parece que sería interesante ir cambiando un poco, por distintos motivos, la modalidad de transmisión del seminario. Me parece que a partir de ahora hoy vamos a picantearla un poco con Estela, con el tema de la confrontación entre Anita, Anna Freud y Melanie Klein. Pero a mí me gustaría, porque los docentes, e inclusive muchos de ustedes, yo quiero asignarles algún autor para que puedan ir desarrollando, y me gustaría que la conducción, que hasta ahora casi siempre ha pasado por Estela, por mí, digamos, pueda transversalizarse y que el eje de, como hablamos desde Lacan, cuando habla de la dirección de la cura, yo podría decir que la dirección del seminario, en el sentido didáctico, no en el sentido oficial, la directora de este seminario se llama Eleonora Servi, pero quiero decir de las presentaciones sean de aquellos que pensemos juntos que pueden transmitir a Lacan datos de Lacan, a Bion datos de Bion, etc. Vamos a ir desarrollando poco a poco, buscando en la obra de estos autores. Nosotros obviamente vamos a aportar material a cada uno de los expositores y lo más importante va a ser el intercambio, que pido que sea fluido para que haya como una pluralidad de voces, ¿no? No interesa, es decir, interesa, mejor dicho, equivocarse en psicoanálisis. Lo más importante del psicoanálisis son sus errores, digamos así, pero con cierto cuidado en la clínica. Bien, entonces les decía que la presentación, es más, no sé si te interesa, Diego, pero yo había pensado para dentro de 2 o 3 clases alguna articulación Freud-Lacan,
si tenés ganas. Yo tengo acá un artículo muy interesante de Adolfo Benjamín sobre Lacan, que si querés te lo paso, para que vemos cómo podemos armar una articulación. Y bueno, y pensé en varios, digamos, de ustedes. ¿Qué haces, Moni? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo los veo a todos. Tengo ganas de saludarlos a todos, pues si los saludo a todos, se nos va la clase, los saludos. Así que quiero contarles que somos 46 personas en este momento en el. Así que bueno, estamos pisando fuerte en cuanto a la transmisión, que es lo único verdaderamente importante, ¿no? La transmisión. ¿Cómo va a ser este año esa transmisión? Ya les decía, ¿no? El paneo, el 3D por la obra de Sigmund Freud, pero haciendo puntuaciones en una diversidad de autores, en síntesis de algunos autores que en definitiva nos van a ir llevando hacia lo que hoy conocemos con el nombre de psicoanálisis contemporáneo o como algunos estamos empezando a decir, la contemporaneidad del psicoanálisis. No sé, Juan José, si levantaste la mano, si querías decir algo. No, no, hola, buen día a todos. No, 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 lo levanté por error, disculpa. No, no pasa nada, al contrario, por favor. Y bueno, viste que te dije, estaba diciéndole a ustedes que en el psicoanálisis de lo que más se crece es del error, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuándo nace Freud? Porque ¿cuándo hablamos de Freud? ¿En qué momento nace Freud? Uno podría preguntarse, más allá de 1856, su fecha de nacimiento, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un Freud funcional, porque la historia del psicoanálisis es importante que sea funcional. Freud nace desde el momento en el que era un sujeto que tenía la capacidad de soñar mucho, de soñar intensamente. Freud es el hijo de sus sueños. Nuestro Freud, el que anduvo en la mar, no el del madero, y tampoco es un dios. Pero quiero decir, el Freud de la obra, nuestro Freud, el Freud de la historia, el Freud de los filósofos, el Freud del psicoanálisis aplicado es otra cosa. Pero el Freud psicoanalítico es ese Freud que nace a partir de su intensa capacidad de soñar, lo cual le genera el interrogante de poder extraerle, debe revelar de sus sueños el secreto. También podríamos pensar hablando de nacimientos. ¿Cuándo nace verdaderamente el psicoanálisis? La fecha de nacimiento del psicoanálisis es en 1892. ¿Por qué? Porque en el transcurso del análisis de una paciente histérica, Emmy von de N, Freud, que había comenzado junto a Breuer, y el caso de Breuer, de Berta Pappenheim, conocida en la literatura psicoanalítica con el nombre de Ana O. Siempre dejo yo este interrogante, ¿no? ¿La primera borderline? ¿O no? ¿Qué sé yo? Vamos a pensarlo. Pero digo, a partir de ahí él había utilizado la hipnosis y la seguía utilizando con todas las pacientes histéricas que presenta en estudios sobre la histeria. Pero lo que le pasa con Emmy von N en 1892 es que él la
apuraba, digamos así, ¿no? Pero ¿qué piensa? Pero qué, o sea, era un método, el método catártico, a veces le ponía la mano en la frente o algo por el estilo, a eso se lo denominaba el método del apremio, para que el sujeto, en ese momento consultante, consultante casi siempre por el cuerpo, porque ustedes saben que todos consultamos por el cuerpo. La psiquis es cuerpo. El concepto de psiquis, que viene del griego alma, en definitiva, es cuerpo. Y el que se enferma es el cuerpo psíquico, el cuerpo. Consultaban por el cuerpo. Y entonces cuando trataba a esta chica Emi von N, que era una persona que padecía de sonambulismo, de una serie de cuestiones disociativas, si ustedes quieren. Empecemos a armar un poco el esquema, porque ven que digo disociativo, después cuando pensamos la patología moderna, vamos a ver que es una patología en general de la escisión, digamos de la disociación-escisión. Pero acá tenemos las disociaciones neuróticas. Una expresión de ellas puede ser el sonambulismo. Y él, que la apremiaba y qué pensaba y con qué lo relacionaba, hasta que Emi, la cofundadora del psicoanálisis, junto a Freud, le dice, ¿por qué no me deja pensar a mí y deja de preguntarme? Entonces ahí Freud se calla la boca y espera las asociaciones de la paciente y así se funda un método, que es el método psicoanalítico, que tiene como regla fundamental la asociación libre del paciente y su complemento en el analista, que es la atención parejamente flotante. Entonces, en ese punto, uno puede delimitar que lo previo, que conlleva múltiples trabajos vinculados a la hipnosis, vinculados, acá yo tengo todo el listado, pero lo haríamos como un poco abrumador, una parte de obsesiones y fobias, etcétera, van constituyendo al Freud prepsicoanalítico. Ahora, hay un Freud psicoanalítico que se puede subdividir en dos partes. Y esto es lo que más me importa transmitirles. Y este es el sentido de este seminario. Nos desviemos por los caminos que nos desviemos. El eje va a tener que ver con esto que les quiero plantear ahora. Nosotros vamos a tener dos Freud. Uno previo a un trabajo fundamental del año 1917, plena Primera Guerra Mundial, que se llamó Duelo y Melancolía. Todo lo previo. Y luego posterior a Duelo y Melancolía, que incluye lo que se llama la Vuelta del 20, con Más allá del principio de placer, 1923, con el yo y el ello. Entonces, quería afianzarnos en esto. El Freud, por decir así, del momento psicoanalítico previo a Duelo y Melancolía, dicho sea de paso, un trabajo que debiera haberse llamado a mi gusto Duelo y Melancolías, porque, introduzco esto, no hay una única melancolía. Lo dice Freud en Duelo y Melancolía, pero no dice melancolías, dice melancolía. Entonces todos nos quedamos con la idea que hay una sola melancolía. Pero vamos despacio. ¿Cuál es ese Freud previo a la vuelta del 20?
es el Freud de la interpretación de los sueños, es el Freud de psicopatología de la vida cotidiana, es el Freud que nos va a dar la metapsicología del 15, es el Freud de Dora, es el Freud del hombre de las ratas, es el Freud del hombre de los lobos, de Juanito, del hombre de los lobos que cabalga en relación al primer momento y al segundo momento psicoanalítico. ¿Por qué? Y esto es lo central de lo que les hablaba. Nosotros tenemos que entender que lo predominante en el Freud, digamos así, de la interpretación de los sueños, de la primera tópica, es la representación. La característica central de la vuelta del 20, del giro de los años 20, es la investidura, el afecto, la carga, que va a permitir el ingreso, aparte de la patología predominante en nuestros tiempos, a la cual denominamos, llamémosle, patología del narcisismo patológico, que había introducido Freud en el 14, con su introducción del narcisismo, pero que seguía remitiéndose básicamente a la relación con la representación. La representación, no voy a entrar en detalles, algún día si quieren hablamos más del concepto de representación en psicoanálisis, hemos hablado varias veces, pero podemos volver a hablar, sería la huella amnémica, la huella de recuerdo, esto lo voy a desarrollar en SAP, la única vez que voy a dictar un seminario sobre el proyecto, fuera de APA, en el proyecto de psicología y con las conexiones de Green y de René Roussillon respecto al trauma temprano. Pero bueno, me tiendo a dispersar, no quiero dispersarme. En la representación, vamos a decir así, va a estar la imago del objeto y la carga libidinal. La carga. O sea, la huella amnémica cargada de libido constituye la representación. Por eso decimos en psicoanálisis, ¿qué es una representación? Una huella amnémica activada. ¿Activada por qué? Por la energía psíquica. ¿Cuál es la energía psíquica? La energía psíquica es la libido. Sugerencia, que voy a hablar hoy a la tarde con la gente de Chile, Uruguay, etcétera, en un nuevo seminario que tenemos latinoamericano. Les recomiendo en el volumen 18 un artículo muy interesante respecto de qué es el psicoanálisis, del año 1922, cabalgando sobre el 23, es decir, en la previa del Yo y el Ello, que se llaman dos artículos de enciclopedia. Psicoanálisis, el primer artículo, el segundo artículo, teoría de la libido. Vamos a dictarlo junto a Mayra Gomar, que voy a tener el honor que me acompañe en un seminario, que estoy pensando, Mayra, más bien de 1 hora y media, más que de 2 horas, porque 2 horas vamos a terminar exhaustos. Pero digamos que va a ser como una especie de introducción. Pero yo quiero que se queden con este concepto. Representación que conlleva al afecto y el afecto como fenómeno central de la segunda tópica, de la segunda
llamada segunda conceptualización de las pulsiones, pulsiones de vida, pulsiones de muerte, lo cual pone al psicoanálisis en un gran desafío, porque cuando un paciente trae sus representaciones al análisis, cuenta, habla, y nosotros que la transferencia, y en relación a que lo asocia, y cuenta un sueño, y cuando llega vacío de representaciones, ¿qué hacemos? ¿Se lo mandamos a la psiquiatría? Vean, la valentía no es no tener miedo. La valentía es seguir para adelante aún teniendo miedo. Y la verdad que a veces da miedo cuando aparece un paciente que es acting, que es psicosomática, que le cuesta el acceso a la palabra. ¿Y qué hacemos? Empezamos a estudiar más a fondo lo que hasta hace unos años poco se estudiaba, que eran las particularidades de la segunda tópica. Entonces, con nuestros distintos autores, vamos a ir buscando a Sigmund Freud en los distintos autores, ¿sí? Yo voy a empezar ahora leyendo un resumen que hice sobre Melanie Klein y después va a hablar Estela algo de Anna Freud, pero quería plantearles que el eje central es que este seminario nos sirva para ver el proceso de desarrollo y de expansión del psicoanálisis para aquellos que plantean hoy que el psicoanálisis está muerto. Puede haber uno que otro psicoanalista que se haya quedado medio muerto ahí entre medio, porque la verdad que en el predominio, en el territorio de la pulsión de muerte, a veces muere el analista y cuando muere el analista ya no hay análisis, no puede analizar porque muere la escucha. Pero son las herramientas que utilizamos en el psicoanálisis tradicional las únicas. ¿Es el papel de la transferencia el central? ¿Qué papel va ocupando la contratransferencia, es decir, el sentir del analista, lo que le pasa al analista con el discurso del paciente? ¿Es esto portador de elementos en los cuales el analista puede intervenir? ¿Y qué nos pasa con el suicidio? ¿Y qué nos pasa con el suicidio adolescente, con las amenazas de suicidio? ¿Y qué nos pasa con los pacientes que se golpean, con los que se autolesionan? ¿Qué pasa con pacientes que tienen una continuidad neurótica y uno observa que a lo largo de su vida han tenido sucesivas descompensaciones psicóticas que simplemente han sido medicadas como tal, por ende, tienden a lo que le ocurre al ser humano permanentemente, lo que nos pasa? Ustedes saben que la condena central que tiene nuestra cabeza es la compulsión a la repetición. Con lo cual la descompensación psicótica no elaborada termina en nuevas descompensaciones psicóticas. No queda otra. Ahora, ¿qué significa? Que viene un tipo y me dice, bueno, ¿cómo le va? Siempre doy el mismo ejemplo, disculpen los que ya he dado si los aburro, pero a mí me gusta este ejemplo, qué sé yo. Me gusta Napoleón y entonces doy el ejemplo de Napoleón Bonaparte. Viene un tipo al consultorio de ustedes, al hospital. Bueno, el hospital por ahí es un poquito más habitual. Hoy Napoleón no tanto, ¿viste? ¿Sabes por qué hoy la gente no dice soy Napoleón o Josefina? Porque se lee menos. Si se leyera un poco más el día. Ahora es otra cosa, puede ser un marciano. Marciano tampoco. Vieron que cayeron los marcianos ahora. Cayeron porque es como, vieron ahora que todos son ranking, primero en el ranking, en el Spotify psicoanalítico, perdón si estoy haciendo propaganda, una cosa que ni siquiera escucho, pero
ponele, si haces un Spotify psicoanalítico, ya los delirios con marcianos, todo eso quedaron abajo. Están casi afuera del ranking. Ahora son suculentos. Los delirios son interesantes, son energéticos, son instagrámicos, tikitókicos, están claros. Por ejemplo, podrían ser algún que otro presidente, rey, emperador, para que no empecemos con las historias de confrontarnos por cuestiones ideológico-políticas, pero quiero decir, el punto pasa porque cambió el tema de los delirios. Cambió el tema de los delirios. Y cambió también la consideración de los delirios. ¿Sí? Freud se le dice algo de esto. Nadie le dio bolillas, por supuesto. Pero cuando el hombre de las ratas tenía su fantasía, su idea acerca de la pérdida de un dedo, Freud hablaba de deliria y lo diferencia de delirio. Y deja el delirio para la psicosis y habla de algo que lo deja ahí. También no le podemos decir, pobre tipo, a los 40 años empieza con el psicoanálisis y se muere a los 82, la verdad que hizo demasiado, no podía hacerlo todo. Más en todo lo que hizo después, se hizo después, está Freud. Bueno, entonces, pero la patología con la se enfrentamos. Hoy le mandé a Emma, está por ahí, salió una noticia hoy de un muchacho que era influencer, no sé cómo se llamaba, porque había empezado en el año 2009, que no estaban los influencers. No sé si leyeron la noticia, que el tema de él era comer hasta abarrotarse para tener seguidores. Bueno, se murió. Está, si quieren después la subo al grupo del seminario, la nota, pero digo, a esto nos enfrentamos. Entonces, si entra un tipo que me dice que es Napoleón Bonaparte, y yo le digo, no, déjate joder, si ya me dijeron que vos te llamás Josecito García, dejate de hinchar, no te vengas con cosas raras. Napoleón Bonaparte, aparte de matarnos, el paciente, la verdad es que hasta cierto punto, no sé, sería muy fuerte decir más con algo que se está grabando, que matarnos sería algo justo. Si uno hace eso, no es que es justo, sería un error nuestro, pero digamos, ¿qué hacemos con eso que no sea medicarlo? ¿Qué se hace con eso? Ya lo decían las abuelitas, que a las personas que estaban un poco flojas de papeles había que darles la razón. Ahora, ¿cómo da la razón un psicoanalista? ¿Cómo lo seguís al paciente en su delirio, digamos así? Bueno, una persona que trabajó mucho toda esta temática, miren, para los que no me conocen tanto, entrar en su delirio. Bien, Patricia. Claro, claro. En cambio, en un borderline que se puede descompensar de una forma única, no tiene otra forma de descompensación. Un paciente de funcionamiento fronterizo, descompensación psicótica, digo, que no sea la modalidad de la psicosis esquizoafectiva. Pero si vos lo confrontás con la realidad, pero es una cosa, ¿qué Napoleón vas a hacer? ¿Sabe cómo vestía Napoleón? Mirá cómo está vestido. Por ejemplo, una pavada, estoy diciendo cualquier cosa. El tipo se puede enojar, pero va recuperando la relación con la realidad. Lo haces con eso con un psicótico, lo pones peor y corres riesgo. Por eso es tan importante entender la patología de lo representado como la patología de lo irrepresentable. Y en la patología de lo irrepresentable, la centralidad la da la cabeza del analista, la cabeza analizada del analista y su contratransferencia. Y una muchacha que siempre quiso ser médica y nunca se lo permitió, que lo entendió a Freud, que lo entendió a Freud, que entendió fundamentalmente al Freud de la segunda tópica.
al Freud del yo y el ello, pero más que nada al Freud de pulsiones y destinos de pulsión. Fue la británica Melanie Klein. Yo me hice un resumen porque si no me voy por las ramas, no tenemos después tiempo para las preguntas que se puedan generar, por supuesto que para la presentación de Estela. Y yo hice un resumen cortito. Todos más o menos tenemos una cierta idea y es lo que podemos leer por nuestra cuenta acerca de la descripción por parte de Melanie Klein. Y acá vamos a encontrar una diferencia muy clara entre lo que es... Emma, después saca algunas fotitos que le quiero regalar al grupo, que somos 49 personas en este momento. Porque es de ustedes eso, es el logro de estar un sábado a la mañana, yo estoy viejo, me levanto temprano, pero es un logro de ustedes un sábado a las 10 de la mañana escuchando cosas vinculadas a fútbol. La verdad es que por eso yo muchas veces les agradezco, porque la verdad es que hay que hacerlo el esfuerzo. Pero voy a esto, ¿no? Vamos a Melanie Klein. El hecho central de la diferencia, muchas gracias, Diana, de entre Melanie Klein y Ana Freud. Ya va a contarnos Estela, que Ana Freud empezaba el análisis de los pibes, pero espérate, pará, tengo que hablar de Ana Freud para poder hablar de Melanie Klein. Los chicos que ella analizaba, aparte, ya Estela nos va a contar, el psicoanálisis infantil, etcétera, etcétera, de Ana Freud, pero lo que ocurre es que hay algo que es crucial y puede pasar desapercibido. Y yo en realidad estoy para transmitirles ese tipo de cuestiones, no las que ustedes pueden leer por sus propios medios. ¿Sí? Las obras completas de Melanie Klein son 4 tomos, el último es Envidia y Gratitud, maravilloso, pero eso pueden ir leyéndolo ustedes, inclusive en internet. Hay artículos fantásticos y obras de Klein que se van leyendo despacito, ¿no? Melanie Klein va describiendo una serie de cuestiones, pero a mí me interesa que una primera gran diferencia entre ambas es que Anna Freud solamente indicaba el análisis de niños en niños de 6 años en adelante. A diferencia de Melanie Klein, que atendía a niños de antes de los 6 años. Una de sus grandes discípulas, la maravillosa psicoanalista argentina que supervisó con Klein, Betty Garma, Elizabeth Good de Garma, o Sindé, como ustedes quieran, ella decía de Garma, que tiene un libro maravilloso sobre psicoanálisis de niños. Ella y la gran Arminda Verasturi, ya vamos a hablar de ellas más hacia mitad de año, supervisaron y fueron discípulas directas de Melanie Klein, y hasta ahora, en la historia del psicoanálisis, el análisis de un niño más pequeño lo llevó adelante Betty Garma con el análisis de un niño de 18 meses. Ahora ustedes pueden decir que esta es una cuestión de tiempo. Una se la bancaba más y atendía a pibes de 18 años, es decir, de 18 meses, de 3 años, caso Dick, caso esto, caso lo otro, son nenes muy chiquititos. Y la otra 6 años, no, ojo, ojo. Para una, la constitución del aparato psíquico era desde el vamos, de entrada. Esa era Melanie Klein. Yo innato, super yo innato.
ello innato. Bueno, si hay algo que no se discute, es que lo que es innato es el ello. Que lo único que hay que hacer, siguiendo la idea de Freud respecto del narcisismo, cuando dice en introducción, dice que para que se constituya el narcisismo es necesario agregarle al autoerotismo un nuevo acto psíquico, lo dice al revés, eso lo trato de decir yo. Eso lo obvia Melanie Klein y plantea un desarrollo desde el vamos. Entonces atiende pibes antes de qué, antes del ingreso a la, perdón, sí, Melanie Klein, sí, desde antes del ingreso a la latencia. ¿Entienden? Lo cual es trabajar con un modelo de aparato psíquico. No sé si me van siguiendo. Creo que estoy siendo relativamente claro, pero es complejo. En cambio, es como que Ana, que, perdón, ¿no? Gracias, Diana. Para mi gusto, muchos hacen un sino. Yo supervisé con un discípulo directo de Ana Freud, tenía todo el consultorio lleno de fotos de él con Ana, que fue su supervisora durante años, Moisés Quijat, gran psicoanalista didáctico de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro titular hace muchísimas décadas. Pero para mí, Ana, por ejemplo, cuando habla de, ya hablar Estela, cuando habla de los mecanismos de defensa, etcétera, etcétera, se desvía de Freud. Hace otra cosa, digamos, no es la continuadora. Aunque este tema de los continuadores lo veremos, porque los kleinianos también decían que la continuadora de Freud era Klein y los lacanianos que los continuadores de Freud era Lacan, digamos, eran Lacan y los lacanianos. Son todos los Salieri de Charlie, digamos así, pero nadie planteaba nuevas opciones. Entonces vamos un poquito a Melanie. Yo, justamente para no aturdirlos, tomé un lindo resumen, Melanie Klein, analizada por Karl Abraham. Ustedes saben que todo el modelo del desarrollo libidinal se lo debemos a Karl Abraham en su estudio sobre el desarrollo de las distintas fases de la libido, junto a Freud, obviamente. Otra hubiera sido la historia de la esquizofrenia, si se hubiese estudiado a partir de su relación con la histeria, que como se hizo de su relación con la melancolía. Pero bueno, estos ya son cositas que los que hace años que estamos metidos en esto nos ponemos como a debatir. Tanto debate tampoco no hay, lamentablemente. Vamos a Klein. Bueno, cortito, como a lo que nos gusta el fútbol. Cortita y al pie. Bien, cortito y al pie. Datos, ¿sí? Entonces, por favor, no se confundan conmigo cuando digo datos, ¿eh? Pero digamos que sí, yo voy a tratar de transmitirle datos psicoanalíticos. Yo no sé matemática. No sé tanta matemática, algo sé. Nacida en una familia judía, Melanie Klein deseaba estudiar medicina. A los 19 años se comprometió con Arthur Klein, a quien sus actividades profesionales obligaban a múltiples viajes. Se quedaba mucho tiempo solita Melanie Klein, desde muy joven. Estudió arte e historia en la Universidad de Viena, pero toda su vida lamentaría no tener formación médica. Se casó a los 21 años. Viajó y aprendió lenguas extranjeras. Esto queda grabado en un tiempo prudencial, es subido por Emma y por Lu a nuestro canal de YouTube de APAMRA.
Así que si quieren anotar algún que otro dato, luego van a poder tener esto como más completo, digamos. Les decía que estudió lenguas extranjeras. En 1907 nació su hijo Hans y en 1910 Melita. Melita Klein, que luego para diferenciarse de su madre se puso el apellido del marido, Schmindelberg, porque no quería, por varios motivos, algunos privados, no quería tener nada que ver con su madre. Yo les mandé el otro día un resumen de la obra de Melita Schmindelberg. Ahí ustedes podrán leer parte de sus desarrollos. En 1910 el matrimonio Klein se instaló en Budapest. Melanie descubrió entonces la obra de Freud. Cuando descubre la obra de Freud, Melanie, en 1910, año muy importante. Hay artículos que casi nadie lee hoy. Por ejemplo, alteraciones psicógenas de la visión. Está desde el año 1910. Por ahí anda rondando todos los desarrollos que lo van a llevar en el 12 a Schreber y a la cuestión de la psicosis. Y es un año muy importante de la relación muy intensa entre Freud y Jung, perdón por la palabra, era muy estrecha relación, en donde es Freud instigado, vamos a decir así, a escribir acerca de la sexualidad masculina, cosa que va a desarrollar a partir del año 11. Por ejemplo, con la moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna, el tabú de la virginidad y alguno otro que casi siempre por alguna represión que anda dando vuelta por allí, escribe también más o menos para esa época. O sea, esta es la que se sitúa ahí y Budapest, en donde se va a, unos años después, va a hacerse un congreso de la IPA en donde Freud escribe perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, que es cuando va a hablar de la psicoterapia para el pueblo como fenómeno de aleación entre el oro y el cobre. Yo les voy tirando elementos, ustedes vayan leyendo. Esto es Sigmund Freud, no es que Freud no era ni marxista, ni era capitalista, para nada. O sea, él era neutral, era ateo, él en su obra denosta a la Unión Soviética tanto como a cosas de los Estados Unidos. No es que no toma partido, a él le interesaba el psicoanálisis. Y algunas otras cosas de política, pero en otros contextos, de otros sentidos. Bueno, entonces sigo. Melanie descubrió entonces la obra de Freud e inició un análisis con Ferenczi, su primer analista, Sándor Ferenczi. Al mismo tiempo, analizaba a sus propios hijos. Ahora nos ponemos todos con los ojos, gente, estimados, a todos los que veo y los que deben estar en otras partes de la pantalla que no los veo. Freud analizó a Ana. E inclusive Freud tiene un paciente que nadie cuenta. No lo cuenta nadie, ese paciente de Freud. Freud analizó a Freud en su autoanálisis. Y cuando dice, ¿cuántos pacientes analizó Freud? No cuentan a Freud. Después discutimos el autoanálisis, a ver. Pero estamos hablando de Freud, del creador, del genio de la historia.
del que le infligió una herida narcisista tremenda, como Copérnico, como Darwin. Ya no es lo mismo saber que conocer. Esa es la herida que le inflige al ser humano Sigmund Freud. Pero siguiendo con Melanie Klein, con Ferenczi, al mismo tiempo analizaba su propio hijo. En 1917 se encontró por primera vez con Freud. Freud no la quería a Melanie Klein. La llamaba Mrs. Klein. Perdón, me equivoqué. Perdón, Mrs. es señora. ¿Viste que no había que ponerlo en inglés? Es más. No, pará. Miss es, ¿cuál es? Miss es señora, ¿cuál es señora? Díganme porque estoy medio ahora trabado con eso. No sé, Mrs. creo que, bueno. Señorita. Bueno, ahí está. Señorita es Miss. Señorita, bueno, Miss Klein la llamaba. Miss Klein, como verán, mi inglés es Bueno, muy perdón, precario. lo que pasa que iba a decir, señorita Anita, mi hijita, No. Pero tenía que Freud, tomar partido, tenía que tomar partido. no, pero Freud le casó al vuelo. Melanie Klein tenía un carácter bastante complejo, era bastante complicadito. Anita también. Freud Entre también, las dos se daban en una, las peleas, esa vale todo. y sí, pero claro, ¿cómo Terrible. es que se llama? Che, el boxing, kickboxing Lo vale todo, sí, entre sí. Ana y bueno, pero empezó con Freud, porque Freud no se la bancaba a Melanie Klein, no se la bancaba, cosa que no le pasó en nada entre tiburones, dice Alejandro. Sí, Ale. Pero te digo, a Lacan, al alguna cosita de Lacan, Freud la tomó, la felicitó. A Garma le dijo, aceptó su teoría acerca del superyo, y muchos dicen que los desarrollos posteriores a 1931 de Freud están muy influenciados por Garma. Pero bueno, eso dejémoslo para otro momento. Lo que les quiero seguir contando es rápido esto, pero yo lo hago largo. Se encontró con Freud. En 1919 presentó su primer ensayo titulado El desarrollo de un niño ante la Sociedad Húngara de Psicoanálisis. En el Congreso Psicoanalítico de La Haya en 1930 conoció a Abraham, que la invitó a Berlín, donde Melanie Klein se instaló, muy chiquita la letra, como psicoanalista y continuó su análisis personal con él. Entonces, dos analistas, Ferenczi y Abraham, Melanie Klein. Como ciudadano. Bueno, al morir Abraham, abandonó Berlín. Allí el ambiente psicoanalítico adhería a las ideas de Anna Freud. Acá tienen algo interesante. Se va de Berlín porque estaba todo ocupado por Anita. Y consideraba poco ortodoxas las concepciones kleinianas. En 1925, en el Congreso de Salzburgo, leyó su primer artículo sobre la técnica del análisis de niños. Impresionado por este trabajo, Ernest Jones, el mejor amigo y biógrafo de Freud, le propuso que viajara a Inglaterra, o sea, que volviera, para dar conferencias. En 1926, Melanie Klein se instaló definitivamente en Inglaterra. Algún tiempo antes se había separado de su marido, de quien se divorció en 1922. Las ideas de Melanie Klein suscitaron viva oposición, que adquirió una intensidad considerable con la llegada a Inglaterra de psicoanalistas perseguidos por el nazismo, entre ellos Anna Freud y otro gran psicoanalista, Glauber, quienes juzgaban las ideas metapsicológicas de Melanie Klein como una herejía análoga a la de Jung y Otto Rank. Otto Rank, ¿se acuerdan, no? El del trauma del nacimiento, adquiere particular importancia en Freud
en inhibición, síntoma y angustia. Pasó a Freud cuando presentó su sí, claro. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Ale. ¿Ves? Cuando aparece algo nuevo, el rechazo, ¿te das cuenta? En ciencia. No obstante, logró evitar la escisión de la sociedad británica y Glauber, al no haber podido excluir a los kleinianos, renunció a ella. Se fue el fundador de la Sociedad Psicoanalítica Británica. A diferencia de Anna Freud, Melanie Klein sostiene. Empezamos con la teoría en 5 minutos. Que el juego es un material susceptible de interpretación en el marco de la situación transferencial. Los juegos, según ella, son el equivalente a los fantasmas, a las fantasías. El principal aporte de Melanie Klein, el concepto de fantasía inconsciente. En todos los esquemas de diagnóstico psicoanalítico que yo he preparado a lo largo de mi vida, siempre incluyo el diagnóstico psicoanalítico de la fantasía inconsciente. Ya si quieren, en algún momento se lo podemos hablar. Y dan acceso a la sexualidad infantil y a la agresividad. En torno a ellos, a ellas, se puede instalar una relación transferencial contra transferencial entre el niño y la analista. Melanie Klein acordó un lugar capital a la pulsión de muerte. El eje central de su obra, desde el punto de vista metapsicológico, es la pulsión de muerte, a la que ella, a lo largo de toda su obra, llama instinto de muerte. Concepto que estaba entonces lejos de concitar unanimidad en el mundo psicoanalítico. Radicalizando la posición de Freud. ¿Me van siguiendo? Yo les dije, vamos a encontrar puntos donde similitudes y diferencias. O sea, radicalizó la posición de Freud respecto de la pulsión de muerte, sostuvo que la angustia era consecuencia directa de la acción de la pulsión de muerte en el sujeto. A diferencia de Freud, que la ligó en lo que algunos llaman primera teoría de la libido, a la transmutación de la libido. La libido que no se usaba en la primera teoría, digamos así. A mí no me gusta llamar primera teoría, pero pedagógicamente se transmudaba en libido, es decir, la represión generaba angustia. En inhibición, síntoma y angustia aparece el concepto de angustia señal, en donde la angustia activa la represión. Ese es el fenómeno de inversión que hay entre la primera parte de la teoría de la angustia y la segunda. La primera de 1890 y pico, y la segunda, la del 20, se me hizo una laguna, de inhibición, del 25-26, de inhibición, síntoma y angustia. Tomo 20, por eso me confundí. De inhibición, síntoma y angustia. Estas consideraciones están presentes en su concepción de las fases o posiciones. Posiciones psíquicas, tanto esquizoparanoide, la primera, cuanto depresiva, la segunda. Decía que el bebé pasa primero por una posición esquizoparanoide y luego una depresiva, aunque ella había tomado primero la posición de otro inglés, Fairbairn, que decía que primero era la depresiva. Pero después lo da vuelta y queda primero la esquizoparanoide y luego lo que llamo la posición depresiva. Esta posición esquizoparanoide traduce un modo
de relacionarse en los 4 primeros meses de vida. Se caracteriza por unir las pulsiones sexuales y agresivas por un objeto vivido como parcial, en el sentido de una división entre un objeto bueno, gratificante, y otro malo, frustrante. La verdad que más resumido no lo pude hacer. En la posición paranoide, esquizoide o esquizoparanoide, la angustia dominante proviene del miedo a que a los objetos persecutorios penetren en el yo, aplastando o anonadando al objeto ideal y a sí mismo. En esta fase prevalecen 2 mecanismos psíquicos: la introyección y la proyección, y yo agregaría la identificación proyectiva. Todo esto lo pueden buscar, que es la identificación proyectiva. Yo lo que ustedes pueden encontrar por ustedes mismos, trato de acotarlo porque tenemos un tiempo. Hacia el 4.º mes se instala la posición depresiva, que a su vez se supera hacia el final del primer año, dicen algunos, y otros dicen que no se supera nunca. Eso está en debate aún hoy entre los kleinianos. El objeto no es ya parcial, sino que puede ser aprehendido por el niño como total. La decisión, bueno o malo, no es tan tajante como antes, es decir, se integran las bondades y las maldades de el objeto, que ya no es solo un pecho, es una madre. O sea, se producen procesos de integración. La angustia es de naturaleza depresiva y tiene que ver con el miedo a perder y a destruir a la madre. Esto se ve en los bordes. Eso se los agrego yo ahora acá. Finalmente, ante sus angustias, el niño desarrolla varios tipos de defensa y actitudes reparatorias que constituyen la fuente de la creatividad y la sublimación. La posición esquizoparanoide y la posición depresiva se vuelven a encontrar ulteriormente en la vida, sobre todo en el adulto, cuando se producen bruscas pérdidas de objeto. Traté de ser lo más sucinto, es un micro resumen al cual le faltan conceptos como envidia, gratitud, conceptos caros para la obra de Freud, pero yo les dejo sembrada la semilla y comenzamos con una primera gran diferencia, más allá de todo el desarrollo ulterior, con el que empieza el desarrollo de Melanie Klein, que es la importancia primordial que le da a la pulsión de muerte, mucho más que Sigmund Freud. Vamos a hacer una cosa, las preguntas, ahora va a tomar la palabra Estela, cuando ella disponga, luego van a tener acceso a la grabación. Los que quieran hacer un mayor desarrollo del tema, se buscan. Creo que los conceptos generales los he nombrado a muchos de ellos, lo van buscando y lo van desarrollando, que digamos que va a ser la tarea propia de ustedes, aparte de la asistencia. Por eso este curso es de 300 horas, porque yo no puedo presumir que hablando ante profesionales como ustedes, todo lo vamos a tener que dar nosotros, sino que hay una serie de horas, seguramente de estudio de ustedes, que me parece que tienen que ver con el desarrollo del curso. Por eso, el cálculo promedio entre lo que ustedes tienen que estudiar y el desarrollo de nuestros horarios, más las intervenciones en el seminario, etcétera, nos suman las 300 horas, o sea que no hay ninguna trampa. Es absolutamente así. Bueno, aunque les parezca mentira, para los que me conocen, agoté un poquito. Bueno, dale. Bueno,
Bueno, Ana Freud era la hija menor de Freud, tenía ella varios hermanos, pero voy a leer solamente o fundamentalmente el tipo de técnica que ella utilizaba, era analista de niños, y fundamentalmente era, ella a lo que le daba importancia era la enseñanza y a la pedagogía para armar el aparato psíquico del niño. Fue la primera en sistematizar la técnica en la atención psicoanalítica del niño y en investigar las líneas del desarrollo normal y patológico. Ana Freud influyó enormemente en la aplicación del conocimiento psicoanalítico del niño a la pedagogía, la pediatría y a todas aquellas disciplinas que tienen que ver con la atención en la infancia. O sea, la forma de trabajar que tenía Ana no tenía nada que ver con la de Melanie Klein. De tal manera de que ellas, bueno, se peleaban mucho, y yo, a diferencia de lo que dice Daniel, que puede ser que Freud no la, no la quisiera demasiado a Melanie Klein, también es verdad que tanto Anna Freud como Melanie Klein eran contemporáneas, eran las dos chicas psicoanalistas, pero una era la hija de Freud. Entonces, si bien Melanie Klein toma cosas de la obra de Freud, Freud no podía eh, aceptar cosas de Melanie Klein porque su hija eran las dos contemporáneas. Particularmente a mí me parece que la obra de Melanie Klein ha sido mucho más, eh, ha sido mucho más estudiada que el trabajo que hizo Ana, que era un truco. Ella decía que se iba armando el aparato. Está muteado. Vos estás con problemas de audio, fíjate tu conectividad. ¿Yo estoy con problemas de audio? Ah, Tuviste 10 minutitos, una cosa. pensé que eras vos, pero bueno, No, puede siempre ser. soy yo igual, no te preocupes. Sí. Pensé que el problema lo tenías vos, pero bueno, espero, a ver, no sé. No Bueno, esperaba respuesta más en la amorosa. repartija me parece que Daniel se quedó con el mejor consultorio o con la mejor señal de consultorio. ¿Querés que te lo preste? No tengo No, problema. no, no me gusta tu consultorio. Ah, Bueno, cuestión que entre las dos se peleaban y sacaron un libro y realmente se peleaban como dos mujeres en el lodo, se peleaban muy mal, que vos decías, estas minas, si se encuentran se agarran de los pelos. Así se peleaban ellas dos, con lo cual Freud no podía decir nada de Melanie Klein. Yo creo que en todo caso, si Freud hubiese tenido que discutir con Klein, hubiesen tenido más puntos en común que con Ana, que Ana todo bien, pero, pero era todo muy light lo que escribe Ana. Bueno, la creación en Viena de un jardín de infantes con orientación psicoanalítica sienta un precedente que plasma luego en el centro de Hampstead en Londres. Este se transformó en una residencia para niños durante la Segunda Guerra Mundial. Sus aportes incluyen la metapsicología, la orientación terapéutica, la pedagogía y la pediatría. Se ocupó además de temas tales como adolescencia, adopción, líneas del desarrollo, clasificación metapsicológica de la psicopatología infanto-juvenil y de otros que desarrollaremos a lo largo de toda esta lectura. Bueno, Anna Freud nació en 1895. Freud tenía 35 años, o sea, y fue la hija menor de él, y estaba trabajando intensamente en el psicoanálisis de los sueños. Ana era maestra, ejerció el magisterio durante 5 años,
demostrando desde muy temprano su interés por los niños. Situación que fue muy llamativa, porque Ana se casó sin tener hijos y se murió, perdón, sin tener hijos y sin casarse. A los 23 años de edad, inicia su carrera psicoanalítica, comenzando su formación en el Instituto Psicoanalítico de Viena. En 1926 publicó su libro Introducción al psicoanálisis de niños, después de haber trabajado con Helmut y María Montessori. En 1927 tuvo lugar el enfrentamiento con Melanie Klein en la Sociedad Psicoanalítica Británica durante el famoso simposium en el cual ambas confrontaron sus técnicas y postulaciones teóricas en relación con el psicoanálisis de niños. Exploró la sexualidad infantil en la conducta cotidiana de los niños, los sueños, ensueños y dibujos de los niños, como así también la asociación libre en el juego y la posibilidad de establecer transferencia. Entonces, ella lo que quería en realidad, cuando jugabas con los niños, era armar una transferencia, que esa transferencia iba a ser de alguna manera pedagógica y de enseñanza para armarle el aparato psíquico del niño. En 1935 y 36 aparecieron el yo y los mecanismos de defensa y psicoanálisis en la adolescencia. Yo también estoy como con Daniel, como hizo Daniel, haciendo un resumen, que no es un resumen, es un abstract directamente, porque es un poquitito nada más de lo que hacía esta señora, ¿no? Muchas de las postulaciones de Anna Freud en relación con el psicoanálisis de niños han sido revisadas por ella misma a lo largo de su obra. Otras se han mantenido y constituyen el eje del enfoque de la escuela americana en relación con el psicoanálisis de niños y adolescentes. La escuela americana es la que toma más a Anna. Anna Freud llegó a la conclusión de que el conocimiento del desarrollo libidinal no alcanzaba para comprender el funcionamiento psicológico del niño y describió las líneas de desarrollo que dan cuenta de la relación entre el yo y el superyo y su reacción al medio ambiente. Expresó reiteradamente que el psicoanálisis debía aún dar respuesta acerca de la causa de la agresión en el ser humano y sus implicancias. Eso es lo más importante, por lo menos de lo que dice este libro de Anna Freud. Después dice que, bueno, que Anna Freud tomó grupos de estudios para niños adoptivos y sus padres, niños con ceguera congénita o enfermedades psicosomáticas, tanto como la diabetes, y que fue distinguida con honores, fundamentalmente en Estados Unidos, y que dio seminarios, cursos, conferencias. Esto. No hay mucho más de Anna Freud. No sé si esto es bueno o es malo, pero bueno, es más o menos esto para que tengan alguna idea bueno, a ver, de cómo era Anna Freud y por dónde pasaba su teoría. No se olviden que ella era maestra. Y entonces a través del juego ella intentaba construir aparato. A través del juego y la transferencia en el juego, ¿no? Intentaba pedagógicamente construir. Bueno, hay un poco más de cosas, pero no sé, Daniel, si ¿Por querés qué que no lea. la parte de lo que fundó, lo que los jardines de infante? Ya lo leí cuando vos estabas Ah, haciendo lo primero o lo segundo, no sé. no, no.
estaba pagando la verdulería. Este, no, Ya lo bueno, leí, pero ya sí, lo leí que hizo que tenía una institución. Eso ya lo leí. sí, sí. Bueno, y también tuvo una función muy importante, Ana Freud, que no la La obra de cumplió. Anna Freud culmina con la clasificación de los trastornos del niño, tomando como punto de partida la evolución normal de los procesos de desarrollo y estudiando la interacción de los dinamismos entre el impulso, el yo y el superyo para establecer los distintos cuadros psicopatológicos observables en la niñez y en la adolescencia. Sus contribuciones sobre las variaciones de la normalidad, los trastornos transitorios, las manifestaciones neuróticas y psicóticas, o con el agregado de compromisos orgánicos, presentan una descripción dinámica de la psicopatología infanto-juvenil. Está buenísimo. Sí, Entre sus sí, trabajos sí. más importantes podemos enunciar el psicoanálisis del niño, el yo y los mecanismos de defensa. Ella le da mucha importancia a los mecanismos de defensa en el niño. Claro, Precisamente, a ver, un detalle que no me parece menor y que son esas cosas que hacen al artístico, la parte artística de la formación de un analista, esas cosas que uno va como rescatando a lo largo de la formación. Hay un cierto consenso, más o menos, entre todos, de que usamos, tendemos a usar casi todos cuando usamos un diccionario de psicoanálisis. Principalmente tenemos el diccionario de Laplanche-Pontalis, es como el más utilizado, el más recomendado, el que en la facultad te pueden decir que se consulta, etcétera, etcétera, que tiene, bueno, tanto Laplanche como Pontalis fueron dos post-lacanianos que constituyeron parte de la revuelta a Lacan después del seminario. Van a ver por qué digo todo esto antes de leerles unas pequeñas diferencias entre Freud, mira el fallido, entre Ana Freud, que tuvo una gran diferencia con Melanie Klein, una fundamental. A Freud le salvó la la primera vida, diferencia era que era la hija de Freud. por un lado. La otra diferencia que no nos tenemos que olvidar es que a Freud se le había muerto una hija que se llamaba Sophie. Por otro lado, no tenemos que olvidar que en la interpretación de los sueños, una de las primeras cuestiones personales que Freud plantea cuando empieza con los ejemplos de los sueños, el sueño de las frutillas, de la niña que se quedó con ganas porque el padre la retó y se quedó con ganas de comer frutillas con crema, y entonces a la noche sueña que estaba comiendo un suculento postre de frutillas con crema. Esa niña era Ana. O sea que uno puede decir que no solo el atravesamiento por la vida, sino como nos pasa mucho a los analistas, ¿no? Que muchas veces vemos conductas cuando los hijos nuestros son chiquitos y es como que vamos, qué sé yo, o estimulándolos o lo que sea, pero siempre en la cabeza tenemos cuestiones vinculadas a lo psicoanalítico, digamos, porque, a ver, esto es tremendo, ¿no? Porque una vez que entras en el psicoanálisis, lo que no tenés es salida. Con lo cual, a los que se quieran salir, les recomiendo algo, no entren. Porque una vez que Dicen entras, también, dicen no también, tenés. que no sé si es tan así o no, pero eh, que el artículo el caso de una homosexualidad femenina también está tomado de Ana Freud. No sé si será así o no, pero lo que sí es Sí, verdad que es la tomado, única pero hija. no es. mm, Tomado, pero no es. Los historiadores sí comentan que era una amiga de Ana, digamos así, pero
Bueno, los historiadores como críticos, inclusive de psicoanalistas, Freud. y como dijiste hace un ratito, cuando uno se mete en el psicoanálisis, no puede salir. Sí, está Por un bien. lado. Por otro Eso lado, ha era la sido única bastante. hija que le quedaba, la única hija que le quedaba, porque Freud con Marta Sophie, habían, sí, sí, porque los dos hombres se habían muerto en la guerra. Matilde se había muerto, ¿te acordás? En el sueño de la inyección de Irma se había muerto Matilde. Eh, después Sophie, que también murió, y bueno, y además fue la única psicoanalista. bueno, la cosa, aparte Sophie Matilde, muere, Jim, Oliver, Ernest y Sophie. Y por bueno, y eso, Ana, y Ana, por eso, y fue claro, la por única eso que es quedó. interesante para pensar en Ana, inclusive en muchas cuestiones, pero bueno, yo creo que bueno, es importante, la pérdida de Sophie lo sumió a Freud en un duelo muy profundo. Las versiones actuales cuentan que Sophie murió en un aborto o por las complicaciones de un aborto, más allá de que la historia oficial diga que fue por tuberculosis, qué sé yo, una serie de cuestiones, aparentemente fue respecto a la temática de un aborto que lo sumió y lo llevó a una problemática de la vida infantil de Freud, que fue la muerte de su hermano Julius, digamos, ¿no? En su infancia, Lacan va a sacar de esto un concepto muy importante, que es el complejo fraterno, porque muchos se olvidan, yo que en realidad no soy lacaniano y tampoco pretendo serlo, sí tengo en claro que ese concepto surgió en Lacan, complejo fraterno, es decir, el complejo que se genera en un sujeto por la muerte de su hermano, que luego desarrollan, ojo, el hermano puede estar muerto en vida también, no tiene por qué morir objetivamente, puede haber muerto cada uno, perdón, y luego desarrollan al mismo tiempo en Francia y en la Argentina René Caes en Francia y en Argentina el queridísimo, lamentablemente fallecido hace unos años atrás, Luis Canciper, el complejo fraterno, que es el complejo que queda en un sujeto por la muerte de un hermano, hacen todo un desarrollo. Yo asistí a la presentación, lo hizo Rodolfo Moguillansky, gran psicoanalista de Abdeva, del libro, de la primera vez que se presentó por parte de Kant Zipper del complejo fraterno. Por más que no les guste a algunos, Kant Zipper escribió el complejo fraterno antes que Caes. Pero el fundamento es Lacan, la competencia, vamos a decir así, por el mismo pecho. ¿Y qué pasa con la culpa ante la muerte del hermano? Tomo pecho como un ejemplo, digamos así, pero ¿en qué se transforma la rivalidad lógica entre hermanos cuando uno muere? Uno de los dos muere. Insisto, colegas, puede ser en vida, no tiene por qué morir naturalmente, en términos naturales. Puede morir para uno, o uno morir para el hermano. Y ahí hay también un desarrollo del complejo fraterno. Y esto es la primera vez que lo estoy diciendo. Tengo algo escrito al respecto, que es una ampliación del concepto de complejo fraterno. Bueno, voy a tratar de ser muy sucinto para que podamos inclusive terminar eh, quizá un ratito antes este, y voy a leer como el hecho central de lo que yo se los voy a transmitir, más que leerlo, porque la verdad que el leer se me hace re tedioso. Yo creo que, esperen, vamos despacio. Primero, les hablé de la planche, del diccionario de psicoanálisis. Bueno, ojo con algo, con el concepto del mecanismo de defensa.
Laplanche. Está mal. El concepto de mecanismo de defensa en el diccionario, no me van a hacer un juicio, ¿no? Es más, porque qué grave esto. Bueno, el concepto que maneja, atribuyéndoselo a Sigmund Freud, de mecanismo de defensa, el diccionario de Laplanche y Pontalí, es una herradura con H. Un error con H, error que viene de herradura. Vieron que los caballos, los burros llevan herraduras. Ese es un error con H. ¿Por qué? Porque son el mecanismo de defensa que describen ellos son los de Anna Freud. Esto es muy importante para ustedes. Tengan cuidado. Les sugiero, particularmente, porque tiene cosas muy valiosas, ese diccionario, para la lectura del concepto de mecanismo de defensa a nivel diccionario, les sugiero que lean el diccionario, que no es él siempre dice no es un diccionario psicoanalítico, no lo tengo acá, no importa, de José Luis Valls. Ahí está bárbaro, está fantástico. Diccionarios hay un montón en psicoanálisis, hay un montón de diccionarios, lacaniano, kleiniano, pero hay algunos que son más generales. Lacanianos hay varios. Ese es uno. Y el otro concepto, que es muy grave, cuando toma los conceptos de autoerotismo y narcisismo, Laplanche y Pontalí, dice que hay que agregar un nuevo acto psíquico al autoerotismo para que el narcisismo, lo que les decía antes, para que el narcisismo se desarrolle, se conforme, mejor dicho. En el diccionario de Laplanche, como se lo suele conocer, porque a veces se olvidan un poco de Pontalí, dice que es necesario, ahora me acuerdo la palabra exacta, la palabra que dice Freud es necesario agregar al autoerotismo un nuevo acto psíquico para que el narcisismo se constituya. En cambio, Laplanche dice, es necesario un nuevo acto psíquico para que se constituya el yo. Confunde yo con narcisismo. Ojo el piojo, porque, como decía mi ex analista, gran psicoanalista argentino, Jorge Binocur, es cierto, y es cierto, quiero decir, nos debemos los psicoanalistas, y esto no lo hizo nadie. Empezó un poco con Grimm, pero ni Grimm. Nos debemos una teoría, esta es la posta para ustedes, estudiar el desarrollo del yo. Justamente el principal déficit es el estudio del desarrollo del yo. Ojo con esas dos cuestiones, por un lado, lo cual no quita cosas muy valiosas del desarrollo, ya que estamos hablando de distintos autores, de Laplanche, por ejemplo. Laplanche tiene algo muy interesante, que él lleva el concepto de sexualidad del psicoanálisis hasta sus últimas consecuencias. A punto tal que a la pulsión de muerte no la llama pulsión de muerte, la llama pulsión sexual de muerte. En cambio, a la pulsión de vida la llama pulsión sexual de vida. ¿Entienden? Ese es un aporte fundamental de Laplanche al estudio. Yo tengo un gran amigo que si alguna vez hablamos de Laplanche, un especialista en Laplanche, un psicoanalista tucumano, me gustaría invitarlo para que nos dé algunos conceptos de Lacan, Raúl Massino, psicoanalista perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina,
que es un tipo de los que yo conozco, del que más sabe acerca de la plancha. Pero quiero decir que hay algo que leía y decía y desarrollaba y explicaba Estela, que me parece como un hecho trascendente en términos de pregunta. ¿Por qué se instaló tanto Melanie Klein, a diferencia de Anna Freud? ¿Por qué perduran conceptos? No se puede trabajar con pacientes graves sin Klein. No se puede. El concepto de identificación proyectiva, por ejemplo, de Klein, ¿qué es la identificación proyectiva? Así vamos como cerrando. Por empezar, muchos erróneamente dicen que es un mecanismo psicótico. No, no es un mecanismo psicótico. Todo lo contrario. Se los voy a demostrar. Si es verdad que es un mecanismo, como le gusta decir a Otto Kemper, que no sé cuánto tiene, pero creo que en breve alcanza a Mirta Legrand. Tiene como 97, 98 años. Kemper es un hombre muy grande, muy lúcido, como Mirta Legrand también. Muy lúcido. No importa para qué lado pateen, no dejen de patear. Son personas que han llegado a muy adultas con una cabeza muy armada. Kemper, yo muchos años fui kemberiano, hoy disiento del 90% de sus conceptos, porque bueno, uno va cambiando, no sé si para bien, para mal, pero bueno, va cambiando. Pero quiero decir que espérate que me perdí un poquito, es de Klein, de la importancia de Klein, la identificación proyectiva. Es un mecanismo típico de la psicosis, pero no es psicótico. Todo lo contrario. Miren, identificación proyectiva. A algunos les gusta hablar de proyección identificatoria. Respetemos un poco la historia y a Klein y hablemos de identificación proyectiva. Para que haya, a ver, gente, pensamos juntos. ¿Qué relación tiene que haber entre el sujeto y el objeto para que haya identificación? Se los voy a allanar un poquito, a ver si me ayudan a pensar juntos, en conjunto esto. Díganme, si uno está totalmente fundido en el otro, ¿puede haber identificación? A ver, alguno lo quiero escuchar, che. Tengo ganas. ¿Puede haber identificación si estamos pegoteados, pegados? Entiendo que ¿Eh? no, Daniel, Vamos perdón. con Juan José para que no te veo. Sí, Sí, dale, dale. ¿No? entiendo que no, por ahí digo cualquier cosa, pero si estoy fundido, soy el otro, Ahí prácticamente. va. Muy bien. El espejo. Ahí está fundido. No, pero espera. Vas a ver, Diana. Entonces, para que haya identificación, a ver, voy a ver si los ayudo un poquito más a que lo piensen. Ahora me dirijo con el GPS psicoanalítico de la obra freudiana a Psicología de las Masas y Análisis del Yo, año 1921. Capítulo 7, la identificación. Volumen 18. No lo hago por ustedes esto de recordarme los volúmenes de Amor Rorto, lo hago por mí para ver si me invadió el Alzheimer o no me invadió el Alzheimer. Así que quédense tranquilos que tampoco es una mandada de parte. Si me acuerdo, si no me acuerdo me empiezo a preocupar. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta, porque yo no me acuerdo de todo. Me acuerdo de lo que me gusta, lo que no me gusta lo dejo pasar, para que me voy a arruinar la vida con lo que no me gusta. Pero lo que les quiero, a veces hay que hacer cosas que a uno no le gusta. Pero quiero decir, voy a esto. Vamos a la identificación, capítulo 7. El niño, el varón, para entrar en el complejo de Edipo, tiene que consumar una identificación con el padre. El padre como modelo, como rival, como hay 80 funciones que le atribuye Freud. Pero díganme una cosa, el niño, si es el padre, ¿es
con mayúscula, ¿eh? Es el Padre. ¿Se puede identificar con él? ¿Verdad? Con José o quien quiera hablar. No, no, para mí no, porque es el Padre. Entonces, ¿qué tiene que haber entre el Padre y el Hijo para que pueda haber identificación? Tiene que haber algo Pensá que lo que lo dije. medie. Tiene que Mirá, haber te algo lo que hago con, medie entre con uno las y manos otro. tuyas, usando tus manos. Ahí, ahí, ¿qué tiene que haber? Una distancia entre el sujeto y el objeto. Digamos, en este caso, el sujeto que se identifica sería el niño respecto del objeto que es el padre. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sino que ocurre Sí. la simbiosis. La simbiosis con la madre es terrible, pero con el padre es peor. Eso lo estudié mucho en un trabajo mío que publicó APA en la revista de 1998. Alguno por ahí se adhirió a la coautoría y no, mejor no le digo nada, ya no le puedo decir nada porque se murió, pero algunos se había adherido a la... Pero la verdad que el trabajo es mío, para ser muy sincero. Después los otros son detalles por los que no me preocupo. Que se llamó la masturbación anal en pacientes graves y que ocupó en el Congreso de Barcelona de 1998, donde estuvimos con Estela, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, un papel relativamente importante. Nos dieron una mesa relativamente importante. El Congreso fue del año 27, la revista de APA es del 98. La gente que está en APA puede ingresar por la biblioteca virtual y acceder a la lectura de la masturbación anal en pacientes graves. Entonces, si caes en la simbiosis, ya no hay identificación proyectiva, porque sos el objeto, no hay identificación, sos el objeto. Y la identificación es ser como el objeto. Yo quiero ser como mi papá. Dice el super yo, debes ser como tu papá. Como el padre debes ser. Pero dice cómo. No dice el padre debes ser. ¿Por qué? Porque es piola el super yo. Si te dice el padre debe ser, ¿sabes qué? Se muestra antes y uno lo elimina antes. Es pícaro. Te dice, ¿cómo el padre? Te la vende, ¿viste? Te da el regalito. Sos chiquitito y estás admirando que lo viste a papá que estaba desnudo y viste que tiene un pitito más grande que el tuyo, le diría Freud a Juanito. ¿Eh? ¿Vos querés ser tu papá? No, vos querés ser como tu papá. Entonces ahí hay una distancia. Luego, si querés, sigamos trabajando nosotros, Juan José, que está bueno esto. Para que haya una proyección, vamos a poner que yo proyecto algo en vos. ¿Podemos estar pegados? No, no, sería imposible una proyección. ¿A dónde proyecto? ¿A dónde voy? Entonces tiene que haber entre nosotros una distancia. Distancia. Bueno, no en uno de los sentidos de la simetría en el análisis. Porque no es la simetría para cumplir, el otro día estaba hablando con una persona de APA, no es para cumplir un reglamento, porque tiene que haber simetría, porque el doctor, la doctora, el licenciado, no es eso. No es con cariño, lo voy a decir, no es la misa de Mirta Legrand, no es, o lo que o de quien ustedes quieran. ¿Sí? Es, pero hay identificación proyectiva, pecho, bueno, antes de la simbiosis. Ahora vamos a ir a eso, vamos de paso. Y terminamos en 5 minutitos, así por lo menos me puedo tomar un vaso de agua antes de irnos con Mayra a Chile. Vamos a viajar ahora, en un avión ultrasónico, virtual de pantalla, y creo que también va a estar Martín, me parece, allí. El punto es este. Tiene que haber distancia
entre el sujeto y el objeto para que haya identificación proyectiva, sino qué identificación va a haber y qué proyección va a haber. O sea, que cierto nivel de separación entre el objeto y el yo, permítanme decir, tiene que haber. Por ende, la identificación proyectiva es el último bastión que un sujeto utiliza para no caer en la psicosis. Porque cuando ya cayó en la psicosis, ya no puede haber identificación proyectiva. ¿Se entiende, Ale? ¿Se entiende, Gabriela? ¿Se entiende, Lucía, Miriam, Rosana, María Florencia, Diego, Roberto, Anabela, Andrea? Tomando el ejemplo que diste Entonces, vos, Daniel, ¿cómo? perdón. Tomando el ejemplo que diste vos, Daniel, sería para no ser Napoleón. Claro, pero claro. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de identificación proyectiva que se ve mucho en terapia de pareja. Que hago terapia grupal. Yo hice, pero no como paciente. Terapia grupal como paciente no hice nunca y una sola vez en mi vida hice terapia de pareja. Luego siempre fue análisis individual. Pero hice grupo en el Borda con pacientes psicóticos en el departamento de familia y pareja del Borda que fundamos junto, no yo no soy el principal fundador, en la época del Servicio de Emergencias 1 de Néstor Stingo, cuando el diablo perdió el poncho, digamos, ¿no? En el año, años fundacionales del siglo XX, digamos, sí. Hace unos casi 40 años, 38, 37 años. Y ahí se dan, por ejemplo, fenómenos de identificación proyectiva. Mira, voy a hacer ahora una identificación proyectiva con Juan José. Para eso te voy a pedir para que preparemos la actuación para todos nuestros colegas, que me hagas una gauchada. ¿Sí? Dale. Parece la película esa no sé si era de Almodóvar, que era Átame. Bueno, esta se llama Pégame creo que era, o Átame, no me acuerdo. Esta se llama Grítame. Bueno, no te diría que me grites, háblame fuerte, decime lo que sea fuerte. Buen día. Buen día. Un poquito más fuerte puede ser. Buen día. No me grites. Eso es la identificación proyectiva. ¿Se entiende? La vemos, Noelio, permanentemente, quienes están en el hospital, permanentemente en pacientes que cuando ya están descompensados, bueno, ya es otro fenómeno. Pero los que están por caer en el trema, digamos, a punto de caer en el episodio psicótico, se refuerza terriblemente. Yo veo en el otro un aspecto mío por vía de una proyección, pero sin terminar de reconocerlo como propio. ¿Se entiende? Sí. Para Melanie Klein era un mecanismo específico de las psicosis infantiles. Perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Perdón, olvídense de lo que acabo de decir. Típico de la psicosis. ¿Saben que estoy hablando pavadas? Me vuelvo a corregir. Para Klein era un mecanismo psicótico. Había un discípulo de Klein que fue, de lo que yo conozco, uno de los dos curas que fue psicoanalista. Hubieron dos curas que fueron psicoanalistas. Uno que era
escocés que se llamaba Jonas Bowlby, discípulo de Fairbairn, junto con Sutherland. Ese tipo, que tiene un concepto muy importante para el border, que es el apartamiento esquizoide, era cura, y el otro era el que la historia conoce como el reverendo Meissner. La verdad todo el mundo lo llama el reverendo Meissner, que era un psicoanalista, que era cura católico. Obviamente ninguno de los dos asumía la pulsión de muerte. No, es medio incompatible con la religiosidad, la pulsión de muerte. Y Meissner era el que decía que la identificación proyectiva es característica de la psicosis infantil. Él trataba a niños. ¿Mm? Y Otto Kemper, tengo que reconocerle, y este concepto a mí me gusta, decía que lo que les dije antes, que sin ser un mecanismo psicótico diferenciado de Melanie Klein, era un mecanismo típico de la psicosis y de los borderline. La diferencia es que en la psicosis no se interpreta la identificación proyectiva. Che, Juancito, ¿a vos te parece que estás poniendo en mí cosas que te pasan a vos? Lo acompañás al paciente justamente para que no se caiga en el pozo. En cambio, en un funcionamiento fronterizo, personas con tendencia al acting, personas con tendencia a la expulsión por el acto, a la exclusión somática, ir al soma, no al cuerpo, al soma. El cuerpo es un concepto mental. ¿Mm? Este, eh, eh, a él, obvio que lo tenés que interpretar. A ver, espera un poquito. Espera un poco, espera. ¿A quién está hablando así? ¿A mí? En la sesión, ¿eh? Pare un poco, ¿eh? Porque yo así no sigo. No, pero usted lo toma todo a mal. Espere. Eso después lo vemos. Pero vamos ahora. Acá no. Yo no le grito a usted, usted no me grita a mí. Bueno, está bien. Lo que pasa es que estoy muy triste, muy dolorido. ¿Qué quiere con lo que me pasó? Y decimos, usted no me está ayudando tanto, ¿eh? Que lo van a escuchar, lo están escuchando permanentemente actualmente. Díganme si no. Vos no me estás ayudando tanto, cambié de terapeuta porque no me ayuda tanto, me ayuda, no me ayuda, me ayuda, él ayuda, la ayuda, el objeto real reemplazando el objeto interno, ¿sí? La pérdida de la noción del trabajo, porque estamos en una época en donde se está perdiendo la noción conocida hasta ahora como trabajo, está cambiando. Entonces, ojo, tenemos que alzarnos en defensores del trabajo, por lo menos del trabajo analítico. Bueno, gente, me quedé sin ideas y sin voz. La próxima le quiero pedir a Alejandro Pozzun en vivo, sin haberle avisado nada, se lo pido por primera vez, vamos a compartir un material, si podemos trabajar con vos, como hicimos hoy, junto con Estela, a Bion. Yo te voy a mandar material vos a mí y yo a vos, material de Bion, y vamos a ver si podemos incluir algo de Bion y algo de Winnicott. Y seguimos paseando por Europa. ¿Eh? Algo que me olvidé decirles de Anna Freud, de lo que habló Estela, ojo, porque el fundador de la psicología del yo es Sigmund Freud, en sus últimos trabajos. Así que no se vengan a hacer los piolas los norteamericanos que hablan de psicoanálisis clásico, porque el que lo fundó. Pero la verdad que la fundadora real de la psicología del yo en Europa es Anna Freud. Y en Estados Unidos también. Igual eso yo ya lo dije mientras vos estabas pagando al Claro, verdulero quiero en vez de recordarlo. hacerte cargo de la clase. No, está bien. Mil disculpas. Viste, que yo tengo estas tendencias Te lo identificatorias que perdiste, Daniel, no estabas las en otro termino de canal. reconocer. Lo repito porque a mí me gusta repetir lo bueno. Entonces, Bio,
con Ale, y quien tenga ganas me escribe por privado y trabajamos algo de Winnicott también. Entonces ya estamos incluyendo a Ana y su apego por la primera teoría de Freud, luego la segunda tópica, Melanie Klein, y duelo y melancolía fundamentalmente, y ahora vamos a ver con Bion, ¿sí? Y vamos a ver con Winnicott, y cuáles son los puntos de contacto. Bueno, gracias por estar. Un abrazo. Mayra, nosotros dos no nos vayamos, sí, podemos ir a hacer algunas cositas, porque Emma va a tener la gentileza de dejar encendido y yo, ¿vos sabés, Mayra, aceptar gente en Zoom? Sí, 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 estoy Vos me los como... vos aceptar. Ah, Bueno, che, gracias a todos. Yo no apago, ¿no? Mayra tampoco. El resto nos vemos en 15 días. ¿Eh? Un abrazo a todos. Chao, Gracias abrazo, por muchas estar. gracias. Al contrario. Manden preguntas al grupo si quieren. May, yo me voy a tomar 2 minutitos. Dale, vos también. dale.